Buenas noches, mi nombre es Gisby Sayarín Pacheco Paya, vengo a presentar lo que es mi proyecto final. Lo que se presentará es la introducción, investigación de problemas y resultados, investigación de preguntas planteadas y mi conclusión. El primer problema es la creación de clases y modificación de acceso. Bueno, aquí lo que inicié haciendo fue la instalación de la aplicación Visual Studio. Luego esperé a que se instalara correctamente lo que es la versión 2022. De ahí se hizo la instalación en mi dispositivo laptop para poder iniciar con mi proyecto. Luego me pidieron varios datos para poder abrir la aplicación y esperé y coloqué todo lo que el profesor nos había indicado. Luego de ahí me abrió otra pestaña en donde decía qué aplicaciones quería que instalara dentro del programa. Ya sea instalé algunas que el profesor nos mandó en documento y unas que vienen individualmente. Luego de ahí se instaló todo individualmente, junto con todas mis aplicaciones y todo. Esperé que se instalara correctamente en mi dispositivo. Luego, cuando ya abrí el programa, creé una carpeta aquí entré a la carpeta de documentos míos para poder abrir la aplicación descargada en la laptop. Luego de ahí que abría la aplicación, salió el logotipo de la aplicación Visual Studio. Luego de ahí me salió una pantalla en donde quería que pusiera mis datos. Lo siguiente que salió fue una pantalla así de cómo quería que fuera mi programa, ya sea si negra, blanca o azul o de cualquier color. Luego de ahí se abrió una pantalla donde decía crear documento, abrí, coloqué C, gato, consola para poder crear mi primer problema. Luego de ahí me salió que colocar un nombre y el nombre de una carpeta para poder guardar todos mis archivos ahí. Luego comencé a cargar el programa. Luego de ahí me salió una carpeta que decía programas. Luego de ahí enfoqué en el video del profesor para hacer las 8 clases que eran en total. Luego empecé aquí, como fui abriendo mis clases, empecé abriendo empleado. Como se muestran mis resultados finales. Luego empecé abriendo otro archivo donde se muestra que seguía coloqué abriendo lo que es otra clase llamada estudiante. Luego hice la confirmación. Revisé que estuvieran correctamente las clases. Abrí otra clase que se llamaba profesor. Igualmente, con todas volví a corregir que estuvieran completamente las clases. La confirmación donde ya está mi clase aquí ya creada. Luego volví a entrar para volver a crear otra clase que se llama clase por horas. Se muestra la confirmación. Luego volví a entrar para crear otra clase llamada secretaria. Se muestra otra vez la confirmación. Aquí abajo se muestra la confirmación. Luego abrí una que decía tiempo completo, que también se muestra la confirmación abajo. Luego abrí una que decía fui activando una por una, o sea, hasta que todos mis documentos estuvieran confirmados.
muestra lo que hice enseguida. Fue llenar el campo de la clase de empleado. Fue iniciando mi problema ahí. Aquí se muestra cómo yo fui llenando cada uno de los datos. Primero empecé colocando región y todo ese tipo de títulos que me pedía. Luego de la clase, enseguida entré a lo que es la clase del profesor, en donde dejé herencia de lo que yo había creado en la clase de empleado. Luego enseguida empecé a llenar el campo de profesor. Se muestra. Luego enseguida me metí al campo de la materia, porque también abrí una carpeta de materia. Y fui llenando poco a poquito las cosas. De ahí, luego con la clase de secretaria, era heredar algo del empleado. Entonces fui heredando cosas que había puesto en la carpeta de empleado a la carpeta de secretaria. Volví al cajón de empleado a configurar unos puntos. Aquí se muestra. Luego entré otra vez a la clase de profesor. Coloqué otros puntos. Luego de ahí empecé llamando al campo del programa la primera clase, o sea, la primera carpeta que hubo, porque en total son 8 carpetas. Y fui creando como un tipo permiso para que me dieran permiso de crear y dar resultado a mi problema, como se muestra aquí. Luego proseguí con el campo de empleado para poder colocar y decir que se activaba, chalala, chalala. Por último y final de mi problema fue el profesor, donde yo coloqué algunos pasos para ya que fuera el último resultado. Luego seguí con mi siguiente problema de niveles de visibilidad y descriptores y propiedades. Bueno, aquí inicié abriendo la aplicación, como les comenté a un principio. Se abrió el logo de Visual Studio, se abrió una carpeta para poder crear un archivo nuevo. Luego se abrió otra pestaña en donde decía cómo llamar a mi archivo y volver a colocar una carpeta en donde yo pudiera guardar mi archivo. Siguiente, estaba cargando, chalala. Aquí empecé creando lo que es la clase de empleado de propiedad. Aquí abajo. Porque al principio también me salió una clase llamada programa. Luego aquí creé otra carpeta. Ya cuando la clase terminada empecé mi primer problema. Coloqué primero los atributos, luego la región y el método en la carpeta de empleado de propiedad. Luego de ahí coloqué a realizar los campos colocados que tenía que llenarse en ese instante para poder crear una respuesta correcta, como se muestra aquí las cosas en verde. Luego el siguiente paso fue entrar a la primera clase. Ya estaba hecha para colocar un permiso para poder hacer mi proyecto y que todo saliera correctamente. Luego hice la confirmación para que todo estuviera correctamente. Aquí se muestra donde ya está todo en azul. Luego entré a la segunda clase a poner más datos en privado para que no se diera cuenta otra persona, no pudiera recuperar mis datos. Aquí se muestra cómo hice todo en privado. Luego pasé a la primera clase a crear un permiso para ponerlos en privado, otro permiso.
se muestra. Luego de ahí entré a la segunda clase a realizar una nueva información para poder recrear otro resultado, como se muestra aquí. Luego regresé a la primera clase a decirle que me diera un permiso. Así la confirmación sin errores. Aquí ya me muestra el resultado. Aquí ya me muestra el nombre del archivo. Luego de ahí entré otra vez y volví a colocar en privado todos mis pasos para seguir. Luego de ahí se hizo una confirmación en la cual me salió un error, pero de ahí corregí y volví a hacer otra vez y ya no salió error. Luego de ahí puse los pasos de nuevo para poder crear otra confirmación. Luego de ahí pasé otra vez para saber si mis pasos estaban correctamente, como se muestra aquí. Aquí ya se muestra el resultado final. Luego me pidió mi apellido para guardar mi documento. Aquí está, donde me pidió. Entonces aquí ya se muestra mi apellido y todo en el documento. Y se muestra cómo se fue creando lo que es la confirmación. Luego pasé al problema de métodos, parámetros y herencia. Luego aquí se abrió otra vez el programa, abrí un documento que ya había hecho anteriormente, el primer documento de empleado. Bajé, busqué, cargó mi programa y todo eso para seguir colocando pasos siguientes. Luego aquí se muestra cómo ya abrió mi archivo completamente. Luego de ahí empecé a ejecutar lo que son los métodos para poder iniciar pues otra vez con mis problemas. Al igual aquí se muestra todo lo que yo estoy haciendo. Coloqué la descripción. Luego de ahí coloqué los resultados. Se muestra aquí abajo en azul. De ahí fui configurando lo que es la región y todo eso de propiedades. Como se muestran las imágenes. De ahí fui haciendo un registro aquí completamente. Ahí puse a tener un retorno de información para que a ver si así me daba un retorno de la información que ya había creado. Luego fui a la clase de profesor y coloqué un procesamiento para crear el método que tenía que colocar. Coloqué muchos métodos, aquí se muestran. Luego de ahí poder hacer una configuración y que me dieran respuesta. Se muestra, luego se muestra que no está, que aquí seguí con la configuración y corrigiendo errores. Siguiente. ¿Sí? Se muestra. Luego aquí coloqué los puntos que hice para evaluaremos la variable de las clases en programas, en la clase de programas. Coloqué una variable. Se muestra en la imagen. Luego de ahí chequé y hice retornos para saber si funcionaba o no mi problema. Aquí se muestra el retorno que se hizo. Se muestra la respuesta de la confirmación.
que ahí puse uno de confirmación de números no decimales. ¿Se muestra? Seguí otra vez con mi problema, volví a colocar varios métodos para que mis métodos salieran con decimal. Se muestra aquí en las imágenes. En el segundo método, porque coloqué una carpeta de segundo método. De ahí fui colocando los atributos para poder corregir todo eso. Aquí se muestra. Luego coloqué las propiedades. Luego configuré la modificación para poder crear los decimales. Luego coloqué los métodos de parámetros. Aquí se muestra. Se muestran cómo estoy colocando mis pasos. Luego empecé colocando entrada y salida para que me dieran una entrada y una salida después de mi resultado. Se muestra. Luego recurrí otra vez a hacer un retorno para ver si me daba respuesta. Luego de ahí hice una confirmación donde ya me salían los números decimales de hora y día, perdón. Se muestra. Luego mi proyecto fue creándose el documento, llenando los métodos. Luego ahí volví a entrar, o sea, volví a recrear otro documento con aquí salió, aquí se creó y aquí abrí otro documento nuevo. Luego ya me mostró una clase llamada programas. Cargó mi documento, salió una clase llamada y luego dice que se abrirá el nuevo documento. Se carga y luego hice una clase llamada matemáticas. Aquí se muestra, abajo. Luego empecé creando los atributos, propiedades y métodos. Aquí se muestra. Fue creando cada uno de ellos. Luego empecé editando los métodos de la clase de matemáticas. Ahí se muestra cómo se van creando. De hecho, aquí están seleccionados en azul. Luego coloqué las propiedades. Luego volví a entrar al campo de método a configurar y a configuración de almacenamiento. Aquí se muestra. Luego de aquí realicé la operación. Ya me muestra. Luego de colocar en la carpeta de programas, configuré una configuración de calculadora de números no decimales. Aquí sí se muestra. Luego hice un retorno para ver si me daba respuesta a lo que yo había hecho anteriormente con lo de las evidencias. Aquí me muestra el retorno. Luego de ahí puse los pasos hechos haciendo una compilación de programa. Se muestra abajo. La compilación son lo que está en rojo y luego ya cada una me fue mostrando respuesta. Ya de ahí me mostró lo que es el significado de un valor de 23 para poder hacer la operación. Como valor 23 me salió la primera. Se muestra el nombre, la compilación. Creé una suma de 0 más 0 que me diera como resultado 68. Fue como el resultado siguiente del número no decimal. Aquí se muestra el 0 más 0 da igual a 68. Luego de ahí coloqué una pausa para que no fuera tan rápido lo que es el resultado. Se muestra abajo.
Luego de ahí hice otros diferentes resultados de pasos para poder hacer que salieran los números en decimales. Aquí se muestra donde ya está mi problema correcto. Hacía otra compilación. Aquí se muestra lo que es el resultado de 23 más 45, da 68, o sea, volví a corregir para ver que no me salía del 0 más 0. Luego de aquí inicié respondiendo las preguntas planeadas. La primera pregunta fue: ¿cuáles son las principales características de la programación orientación a objetos? Algunas características claves de los programas orientados a objetos son herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplatismo y excapulación. Como supuesto aquí en la imagen. En la pregunta 2 dice: en la relación a las características de la POC0O, ¿en qué hay abstracción? La abstracción es un capilar o característica de la programación orientada a objetos que va a permitir a los objetos que puedan interactuar con métodos de conocer los detalles del funcionamiento. La tercera pregunta: en la relación a las características de la POO, ¿en qué consiste la excapulación? Se refiere a la agrupación de datos a los métodos que se operan de esos datos. En la cuarta pregunta: en la relación de las características de la POO, ¿en qué consiste el concepto de modularidad? Consiste en dividir a un programa en módulos que se pueden compilar por separado. Sin embargo, tendrá unas conexiones con otros módulos que tienen como principios y seguimientos capacidad de componer en un sistema complejo. En la relación de las características de la PO, ¿en qué consiste el concepto de polimorfismo? Es la capacidad que se tiene para darse, integrar, hacer al enviar en el mismo mensaje en los datos parados de métodos desde distintos objetos. Pregunta 6: en la relación de características de la PO, ¿en qué consiste el concepto herencia? La herencia es otro pilar de la programación orientada a objetos que permiten entender fácilmente que ya la herencia en sí es la parte de la naturaleza humana y es un sistema de la herencia ayudarnos a clasificar los elementos en vez de permitir reutilizar el código. Utilizando el lenguaje de programación C-Gato, ¿cómo se logra la excapulación? Los 4 principios básicos de la programación de orientada a objetos son abstracción, que viene siendo modular los atributos, excapulación, que dice ocultar el estado interno y la funcionalidad del objetivo. Herencia es capacidad de crear nuevas abstracciones. Polimorfismos es capacidad de implementar propiedades o métodos herencia de manera diferente en varias abstracciones. ¿Cuál es una de las ventajas de representar la excapulación para los desarrolladores de software? Permite definir los niveles de visibilidad para los elementos de la clase. Estos niveles de visibilidad definen los derechos de acceso a los datos de funcionamiento y si accede a ellos mediante un método de la propiedad de clases de una clase de herencia. ¿Cuál es uno de los beneficios de la abstracción? Sirve para entender la interacción que se puede existir entre varios elementos y permite imaginar y desarrollar nuevas ideas. Al momento de trabajar con la herencia, ¿qué habilidad debe estar presente en el programador? Saber distinguir entre
Jerarquías de herencias, seguras, bien definidas y inseguras. En el lenguaje de programación C, gato, ¿a qué se le llama clase? Se le llama una clase, es una estructura de datos que combina estados de campos y acciones y métodos de otros miembros de una función. Al trabajar con C, gato, ¿qué elementos deben utilizar para construir una clase? Se recomienda tener Visual Studio, Windows o Mac para poder descargar esta versión gratuita y poder crear lo que es una clase. En el lenguaje de programación C, gato, se representan los atributos. Son clases que se heredan de clase. En cualquier clase se puede heredar atributos que pueden darse una herencia de un atributo a otro. En el lenguaje C, ¿qué representan los métodos? Es un método de bloque en el código que considera las instrucciones. Un programa ejecuta la instrucción mediante la llamada del método y la especificación de argumentos. Los métodos creados en C gato, tipo de visibilidad, pueden tener asignado public, visible para todo el código, privado, visible solo para la clase, y protegido, visibilidad para la clase y los subtipos, y internal, visible para el ensamblado. En el momento en que se asigna el nivel de visibilidad privada a un método en clase C, el nivel de accesibilidad controla si se puede usar desde código, de otro código ensamblado o otros ensamblados. Un ensamblado es un archivo creado mediante la compilación de uno o varios artículos. ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de visibilidad private y público? Son aquellos que son visibles para todas las clases, aunque están fuera de los paquetes. El privado son aquellos todos visibles que se pueden hacer en presentación. El protegido son todos aquellos que son visibles solo en clases, a los que pertenecen además a subclases. ¿Cuáles son los métodos que permiten controlar el acceso a información obtenida a la clase C? Hay 3 especificadores de acceso. En C, gato, público, privado y protector. Cuando usted declara público, es un miembro de una clase y usted permite acceso a otro dentro de esa misma clase. Al momento de trabajar con C, ¿qué nos permite al método get? Get puede ser público para permitir el acceso solo a la lectura de clase del tipo, y set es privado o protector, que se pueden tener más información, consulte modificadores de acceso. Al momento de trabajar con C, ¿qué nos permite al método C? Define un método de descripción, acceso a una propiedad, indarador, que se asigna el valor de propiedad o de los elementos. ¿Cómo podemos definir un método? El método es aquel proceso utilizado para nuestra práctica, que procede como resultado de la ejecución de las instrucciones de los métodos. El ciclo de ejecución en la secuencia de operaciones que se hacen ejecutar cada una de las instrucciones, como lectura de instrucción, lectura de operada de fuente, ejecución de la instrucción y almacenamiento del operador de métodos y comprobación de instrucciones. ¿A qué se denomina parámetro? Dato o factor que se toma necesario para analizar o valorar una situación. ¿Qué se deberá complementar al momento de definir un método? Los métodos se deben considerar los siguientes aspectos universos, y muestra el diseño general de la investigación
investigación y descripción de la organización de todas las variables. ¿En qué consiste la diferencia de parámetro de salida con relación a uno de entrada? Pues permite a quien se realice la llamada pasar un valor de datos a la función de procesamiento almacenado. Los parámetros de salida permiten el proceso almacenado devolver un valor de datos o una variable de curso a quien realizó la llamada. ¿Cuál es la sintaxis con la que se define un parámetro sellado? Es un parámetro que se debe indicar la palabra octupun en la definición del parámetro en la instrucción create procede. El procedimiento devuelve al valor actual de parámetros de salida de programación llamada cuando se abandona el procesamiento. ¿En qué método se puede especificar múltiples parámetros? Todos los tipos de set son tipos de valor o tipos que no tienen una lista de valor integrados. Un valor de matriz con argumento y se modifica el valor de elementos individuales. No es necesario que el método devuelva la matriz, aunque se pueda referir a hacerlo o conseguir un buen estilo. ¿Qué sucede si al método se le conoce al número de argumentos con el número de parámetros? Un procedimiento genérico con números de argumento de tipo que se coincide con el número de parámetros es tipo de definido. ¿Qué sucede en los tipos de argumentos considerados con los tipos de parámetros? Se aplican usando un argumento que es un parámetro de tipo de que contribuye usando un parámetro de Visual Basic o NET. ¿Cómo podemos indicar que un método no requiere parámetros? Métodos sin parámetros son métodos que no pueden ningún dato o objeto para ejecutarse. ¿A qué se le conoce como sobrecarga de métodos? Es la creación de varios métodos con el nombre, pero con diferente lista de tipos de parámetros. ¿Cómo diferencia la compilación de los métodos de sobrecarga? El compilador introduce ningún objeto temporal y no realiza ninguna conversación cuando coinciden con el argumento de parámetros. Un método sobrecargado, ¿qué tipo de valores para mostrar? La sobrecarga se hace un mismo nombre pueda representar distintos métodos con distintos tipos y números de parámetros. ¿Qué sucede al declararnos un método de sobrecarga con tantas de parámetros idénticos? Un método indexador o constructor es un candidato para la ejecución de cada uno de los parámetros en opcional o correspondiente. Al momento de trabajar con C, ¿qué posibilidad le permite al sobrecarga de métodos de programador? Se produce cuando se carga más de un procesamiento constructor de instancias o propiedad de una clase. ¿Cuál es la finalidad de crear sobre la carga de métodos? La carga del método en Java es uno de tantos muy importantes en la programación, ya que permite crear métodos dentro de una clase con el mismo nombre. ¿Qué sucedería si el compilador solo separa la estructura del método sobrecarga? El tipo de parámetro en el orden parámetro para determinar los métodos en una deben ser la clase, los nombres lógicos de los métodos que se utiliza el compilador, no mencionados a los tipos de valores. Menciona dos escenarios en los cuales es útil la utilización de aplicación del concepto sobrecarga de métodos. Se apoya a la construcción y destructores no se pueden sobrecargar ya que solo se debe hacer uno por clase. Al momento de programar C, ¿qué debemos considerar? Debemos
Considera que esté ejecutado el NET para poder obtener relaciones de familia de lenguaje C, los programaciones de doble C, los resultados familiar inmediatamente. Es un lenguaje de programación creado con componentes orientados a objetos. Ok, y aquí mi conclusión, se considera que el valor estudio es una herramienta desarrollable eficaz que se puede permitir completar todo el ciclo desarrollado en un solo lugar. Es un método de desarrollo integrado de la ID, complemento que se puede usar para escribir, editar, depurar y compilar el código luego de implementar la aplicación. Ofrece opciones de que si se puede pruebas o pruebas unitarias, Unitics y pruebas de carga y rendimiento. Visual Studio también cuenta con la funcionalidad avanzada de análisis código para detectar errores de diseño, de seguridad y de tipo. La programación orientada a objetos se basa en el concepto de crear un método de problemas de destinos en sus programas. La programación orientada distribuye los errores y promociona la reutilización del código. Son temas muy importantes ya que se trabajó y por eso saber más para poder aplicarla en la vida cotidiana. Gracias a ello pude aprender más de la materia y aprendí cómo utilizar el programa Vision Studio y con ayuda de mi profesor pude comprender más el tema. Hasta aquí, muchas gracias por su atención.